El licenciado Gustavo Giacomo. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Macarena, y un saludo ahí a los que te acompañan en el piso. Acá estoy con Carlos. Buenos días. Acá está. Un saludo ahí en particular a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, Gustavo, acá firme como rulo de estatua en la comunicación popular. Bueno, me alegra volvió con nosotros. Siempre estuvo, nunca se fue. Lo único que estaba de oyente, haciendo alguna columna por teléfono, pero bueno, ahora lo tenemos acá en el vivo. Gustavo, bueno, te convocamos este sábado principalmente para ver cómo ves el tema que tanto nos preocupa, el tema de la inflación, que justamente ayer cuando habló Cristina lo nombra esto, ¿no? El tema de este fenómeno de trabajadores pobres, de salarios que quedan atrás de la inflación, de paritarias que no logran ser suficientes para paliar los efectos de la inflación. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Qué salida hay? Mirá, la única salida técnica, más allá de lo económico-político, la única salida técnica hoy por hoy es que aumenten los salarios y que, bueno, se saque tiene que haber un proyecto de ley o algo parecido por el Congreso para que no se indexen los precios de la economía, al menos por un año. ¿Se entiende? Es decir, porque el tema no tiene sentido si vos dejas una paritaria del 60%, pero te aumentan los precios el 80%, no tiene demasiado sentido. Si te dan la paritaria a vos en cuotas, la inflación te la va comiendo. Entonces, la idea es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el salario pueda recompensar esto que tiene que ver con la inflación? Y la única forma que queda, más allá, te digo, en lo técnico, ¿no? Al menos en este momento, como para paliar la situación, no es una solución definitiva, es tratar de que no se indexen, insisto en este punto, no se indexen los precios de la economía para que los salarios queden por arriba de los precios de todos los productos de la economía. Eso no está sucediendo, por lo tanto, entonces te dan a vos, ahora, por ejemplo, la mayoría de los gremios cerró paritarias en cuotas. Sí. Si bien el porcentaje es un porcentaje que está bajo, porque el único que cerró 60% fue la bancaria, sí, pero después la mayoría cerró en el 50%, está muy bajo de lo que va a ser el 2022, y a partir de eso te lo dan en cuotas, así que prácticamente no hace la diferencia en tu salario, no te cambia nada. Claro, cuando vas a cobrar el aumento en cuotas, ya no. Claro. No, porque los precios ya subieron, digamos. La inercia inflacionaria, como decía Perón, va por el ascensor y los sueldos van por la escalera. Esto es más viejo como el agujero del mate, o sea, no. Yo por eso hay cosas que uno las ve y no las podés entender, ¿no? Esto que plantea Máximo Kirchner de cómo adelantar, ¿no? El salario mínimo, el aumento que era para enero, lo adelantan para junio. Sí. Claro, vos podés hacer cualquier propuesta, pero si se te indexan los precios de la economía, no tiene demasiado sentido. Es como el cuento de la buena pipa, ¿viste? O sea, es decir, si yo te aumento los salarios, me aumenta el tomate, me aumenta el pan, no tiene sentido. Indexar la economía sin sentido, ¿se entiende? Dale el 100% si querés a los trabajadores, pero si no trabajamos, es decir, hagamos por un año con un acuerdo entre las partes para no indexar los precios de la economía, que tenga fuerza de ley, porque ya vimos que los productos cuidados no tienen sentido. No. Hay que tener una herramienta para al menos parar los precios un año. Es decir, lo bueno de la convertibilidad, por decir de alguna manera, insisto, técnicamente los primeros años fue bueno porque fue la única manera. Después había que salir paulatinamente, no se salió y sabemos todo lo que pasó. Entonces, en el marco de que vivimos en un mundo dinámico, la economía es dinámica, entonces no hay propuesta definitiva, no hay una herramienta de por vida, o sea, uno tiene que ir modificando de acuerdo a las circunstancias. El tema que nosotros planteamos, es decir, cuando salió la ley de la convertibilidad, se sacó un proyecto de ley, se convirtió en ley, que se prohíbe indexar los sueldos, los precios de la economía. Entonces, de alguna manera los sueldos iban a quedar un poquito más arriba. Ya te digo, las medidas, insisto en este punto, no son eternas. No. Vivimos en un mundo que cambia todo el tiempo, entonces, por eso está bueno no dolarizar, porque
tenemos la posibilidad de manejar nuestra política económica. Pero si no se indexa, Macarena, digamos, si dejamos que se indexe la economía, los precios de la economía, no tiene sentido. Entonces la economía se indexa, o sea, los precios, porque ahora todos están remarcando a comparación de la suba de las paritarias, Claro. y no hace efecto, o sea, perjudica aún más la economía, no tiene sentido. No, porque aparte, Entonces, además, vos pensás que también esto es una realidad de todas las personas que no tienen aumentos paritarios, que trabajan en negro, que son cuentapropistas, que cobran planes sociales, que tal cual. y son un 40% más o menos de los trabajadores, y esas personas encima les aumentan los productos y tampoco tienen aumento paritario. Entonces, Claro, entonces los tirás más al... Claro, ese es el punto. Estamos hablando como lo planteas vos, ¿no? En el segmento formal. El segmento informal ya no da para más eso. O sea, ya en las barriadas ya no da para más. Ayer casualmente doy una clase, yo doy educación financiera cuando me invitan en escuelas públicas, Sí. y los chicos me preguntaban ¿cómo se puede hacer para bajar la carne? Porque no comen carne, ¿entendés? O sea, No comen entonces... carne. Claro, Nunca. esas cosas son un impacto, y es imposible comer milanesa. Los chicos dicen, no, come milanesa cuando hay sanguchitos en la escuela, viste que en la escuela pública dan todavía la merienda y un almuerzo y un refuerzo, ¿no? Entonces, y ahí es donde vos ves la realidad, viste, si la carne, ¿cómo la van a comprar si está 1.500 pesos? O sea, Claro, pero Gustavo, acá hay un listado de carne AMBA recomendado por Feletti, que dice asado de tira 6.70, vacío 8.15, matambre 8.10, pero eso, el tema de dónde está, pero quién lo consigue. yo me fui con Claro. esto a comprarme mi churrasquito de hígado a la carnicería, y yo miraba viste que ellos, los carniceros, ponen sus precios, no figuraba en ninguna parte estos precios, todos eran con 1.000. Yo había una cosa que llamaba colita de cuadril, 1.600 mangos. Digo, pero ¿cómo llegan a ese costo? A ver, ¿cómo llega? Porque resulta que el mercado, el ganado en pie, yo vi que sale 375 pesos. ¿Y cómo llegas a 1.600? ¿Cómo se dibuja ese precio? ¿Es el frío que le tienen que dar? ¿El salario del carnicero? ¿Cómo llegas a ese costo? A ver. Sí, Carlos, hoy de alguna manera lo que sucede con la inflación ya técnicamente no lo puedes de alguna manera analizar, porque lo que influye ahora mucho más es el tema de las expectativas. Es decir, nosotros habíamos medido que hay varios trabajos que demuestran que la inflación sube cuando el humor de la gente es malo. Digamos, cuando hay mal humor sube, y cuando hay mal humor, si bien puede haber inflación, no sube tanto. Entonces lo que nos dimos cuenta de que la expectativa influye mucho en los factores económicos. En este momento espectacular, el momento que estamos viendo en la Argentina con una inflación importante, lo que estamos viendo es que ya no hay tantos factores técnicos, sino que hay factores de comportamiento, de mal humor. Es por eso que hoy por hoy está totalmente desmadrada la inflación. O sea, aumento por las dudas. Claro, o sea, la gente, por eso te digo, y encima vos das las paritarias, que son necesarias, pero no prohibís que se indexen los precios de la economía y todo se va para las nubes. O sea, y no beneficia a nadie porque la inflación se dispara. Entonces, hoy por hoy, así como dijimos en enero que veíamos una inercia inflacionaria alcista, hoy es una realidad y hoy está totalmente descontrolada. No hay precios de referencia, Carlos, Macarena, no hay. Entonces, ¿qué hace la gente? El comerciante remarca, vio que dieron la paritaria 60% y algunos habrán remarcado 60%. Entonces, pero, Gustavo, no le podés echar la culpa también al dólar, porque el dólar hace cuánto tiempo, porque a veces yo escucho y veo que ponen en la televisión el dólar con llamitas porque se fue, no sé, aumentó 3, 4 puntos, y eso repercute en los precios, pero el dólar está ahí a 200 pesos hace 20 millones de años y no influye ¿en qué influye en el precio ahora? Si está planchado. Claro, por eso te planteaba, el tema de las expectativas, la última medición da uno de los peores escenarios en lo que tiene que ver con el humor de la gente. Eso influye en la economía,
indudablemente, porque el dólar está planchado y recemos que no se dispare el dólar, porque si se para el dólar va a ser un efecto de suba de precios a la ya suba que tenemos. Entonces, si no hay una herramienta del Congreso de la Nación para parar esta inercia, en decir, bueno, por un año, por 6 meses, si lo aumentamos. Bueno, claro, va a aumentar todo, no tiene sentido. Eso es lo que está pasando adentro del gobierno, la inflación interna, es decir, a ver, cualquiera se da cuenta que la inflación está demasiada, Macarena. O sea, hoy las inflaciones no van a ser al 300, al 3000% como eran en la época de Alfonsín. Ya no, eso es una no se llega a eso hoy por hoy, no es imposible, pero sí a una inflación del 70, ¿me entendés? Del 70 real en el conurbano, ¿no? Es decir, 70, Gustavo, 75. ¿vos crees que esto porque se habló de una necesidad de que renuncie al ministro de Economía, ¿no? Martín Guzmán, ¿vos crees que sería una posibilidad o no está en la persona tampoco? Mirá, hablamos como lo que pasó con Feletti. A mí me parece que los nombres, obviamente que hay funcionarios que tienen mucho mejor manejo de distintas situaciones que Martín Guzmán. Martín Guzmán debe estar considerado de los 4 tipos que más saben de economía de la Argentina en el mundo, y ahí vos te das cuenta que hace agua, porque ahí influye lo que es el conocimiento, lo que tiene que ver con saberes complementarios que nosotros trabajamos hace años, en este punto específico, es decir, una persona formada tiene que tener muchas miradas sobre un mismo objetivo, en un mundo que hoy por hoy no es el mundo de hace 30 años. Quizás sea muy buen técnico, pero da la sensación que le falta calle, ¿no? Puede ser buen técnico, o sea, pero no sabe qué pasa en el territorio, ¿no? Eso que tiene que... Está bien, un ministro de Economía es un técnico, pero tiene que tener cierta conocimiento de lo social, ¿no? Del llano, del territorio. Porque es la mirada que a él le falta, y es la mirada de donde están saltando ahora los conejos, como quien dice, ¿se entienden? Decir, la mirada que él no puede, pero insisto, más allá de que uno puede decir de él, es un tema del gobierno. Yo no creo que sea de funcionarios como lo de Feletti. Cuando nos planteamos, ¿te acordás en esta charla? Me habías preguntado, sí. Bueno, te planteé que Feletti va a pasar como Pablo Español, como cualquier otro secretario de Economía, porque no es un tema de nombres, es un tema de estructura de gobierno. Es decir, por más que pongas a Mandrake en el Ministerio de Economía, si la situación sigue así, no va a poder cambiar nada. El tema es como hablamos siempre, el tema es que la dirigencia se tiene que poner los pantalones largos, ¿viste? Gustavo, te hago una pregunta más política. ¿La escuchaste ayer a Cristina? Sí, la estuve escuchando. ¿Qué te pareció? Sí. Mirá, yo a lo que veo es que en este tema del relato, cuando uno mira la serie, hace años Argentina está así. O sea, Argentina no crece, Argentina no genera trabajo, pero hace años. O sea, nosotros cuando miramos las series son hace años. A partir del gobierno de Néstor, Argentina tuvo subes y bajas, pero nunca pudo tener una tendencia alcista en la serie, ¿se entiende? Subió y bajó, pero nunca hacia arriba. Entonces, lo que vemos que sacando el periodo de Néstor, que es el periodo de los últimos 20 años mejor de la historia económica argentina, no tenés más nada. O sea, tenés un montón de cosas a nivel político, derechos, o sea, Cristina hizo infinidad de cosas, pero yo me sitúo solamente en la serie económica, ¿no? Es decir, bueno, pero no en el caso de Cristina solo, Macri, o sea, te estoy hablando de la serie como país, no independientemente de los funcionarios. Argentina no generó trabajo, no generó riqueza, y esas son las discusiones que se tiene que dar, que sí estoy de acuerdo con ella, de que se tiene que dar de cara a futuro con los nuevos dirigentes, al menos, en decir, bueno, ¿cómo hacemos para crear riqueza? ¿Cómo hacemos para crear empleo? ¿No? Porque esta verdad de Pedro Grullo que dice, no, pero los planes no, y si no hay trabajo para 40.
para 45 millones de personas en la Argentina. O sea, eso es una falacia. O sea, obviamente que se utilizan los planes de los grandes medios hegemónicos, que siempre digo, perdimos la batalla cultural y ahora nos venden especitos de colores, entonces, y la gente sigue comprando. Pero hoy por hoy, si vos sacás los planes, la Argentina entra en un estallido social. Totalmente. Y si vos querés hacer un plan empalme, en el cual yo trabajé, en el plan empalme no lo podés hacer porque no se crea trabajo. Entonces, ¿dónde meto un tipo que cobra un plan social? ¿En qué empresa lo meto? Y el otro día hablamos nosotros, yo creo que hay proyectos muy buenos que se tienen que dar forma y tiene que, para mí, falta quizá voluntad política para poder llevar adelante esos programas, pero por ejemplo nosotros hemos hablado con empresarios, hablamos con el presidente de Segera planteando esto de que ellos ya han presentado proyectos que de hecho están vigentes en algunos municipios de dar capacitaciones en empresas para personas que perciben los planes sociales, que ellos siguen, o sea, que el Estado siga pagando el plan social mientras se hacen las capacitaciones, y bueno, y después el trabajador, porque ellos lo que manifiestan es que, por ejemplo, él me hablaba del rubro textil, ¿no? Que han adquirido maquinarias nuevas, con tecnologías que no consiguen por mano de obra capacitada que sepa utilizar esas maquinarias. Entonces, uno decía, yo la verdad me quedé pensando un montón en eso, digo, pero ¿cómo puede ser que tenemos entonces falta de trabajo, gente que quiere trabajar y empresas que están necesitando trabajadores que no están preparados? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué falla ahí? Claro, pero por eso te digo, o sea, primero más que nada para dejar en limpio este tema, es decir, Argentina no genera la capacidad de trabajo para incorporar esos 13 millones de personas que van a cobrar ahora el cuarto IFE. Eso no existe, no se crea esa riqueza. Entonces, primer punto. Segundo punto, la economía, el PIB de la Argentina son para 20 millones de personas. Lo demás es lo que le sobra, ¿no? Lo demás es la teoría del derrame de Caballo. Lo que le sobra a lo demás le cae a la clase trabajadora, a la clase. Tercer punto, vos tenés una clase trabajadora pobre, entonces, y podemos así hablando 3 días, Macarena. Entonces, ¿qué país querés tener? O sea, yo cuando hablo con los funcionarios, ¿qué país querés tener? Cuando tenés salarios de trabajadores formales, inclusive del Estado, formales, por debajo de la línea indigentes. Macarena, yo conozco empleados municipales que tienen que vivir en asentamientos en José Cepaz. O sea, es que un empleado municipal en José Cepaz, no quiero equivocarme, pero si ganan más de 30.000 pesos es mucho. En cualquier parte, o sea, cito un punto, ¿no? Pero en cualquier parte entonces, a lo que vamos en decir, entonces, ¿qué país querés tener? Si esto, cuando vos entras a hacer un desagregado punto por punto, ¿qué país querés tener? O sea, ¿qué país posible puedes tener? Entonces, Gustavo, ¿y los jubilados? Y de los jubilados no hablas nada, che. Por eso, ahí está. Por eso te decía, podemos hablar 3 días, los jubilados. ¿Te parece un jubilado que no llega a 30.000 pesos? Y un remedio, lo que valen. Entonces, ese es el país que tenemos. Entonces, si no empezamos a trabajar punto por punto, seriamente, no vamos a progresar nunca. Y el tema que vos planteabas de las empresas textiles, Argentina no está trabajando en programación. En las escuelas públicas no hay programación. Entonces, vos decís, hoy ya no es futuro la programación, hoy es todo presente. O sea, no es que decir, no, en el futuro, no, ya es presente. Entonces, las empresas no se pueden automatizar muchas veces. La robótica, no tienen, claro, la robótica, sí. No pueden ganar competencia, porque hoy la competencia es a través de la robótica, o sea, a través de la tecnología que vos puedas incorporar en tu empresa. Entonces hoy no tenés forma, las escuelas técnicas no están trabajando, o sea, estamos trabajando con una matriz productiva antigua. Entonces, claro, Argentina tiene que hacer un cambio radical, Macarena. O sea, es así en todos los sectores que vos mirás, como analizamos nosotros, el colegio, el trabajo, la economía, la economía formal, la informal. Tenés agujeros por todos lados. Siempre volvemos al concepto de comunidad organizada, ¿no? Digo, qué gran concepto, porque claro, es todo. O sea, uno va a plantear, bueno, los trabajadores no están preparados, pero claro, si vienen de una educación, por ahí vas a una escuela técnica y la escuela técnica te enseña programas educativos de hace 20 o 30 años atrás. Entonces, ya ese egresado de esa escuela no va a estar
quizá al nivel de Claro. un técnico de otros países que por ahí sí cuentan con esa, o de otras escuelas también, porque también hay, Tal cual. no podemos dejar que la educación pública sea de bajo nivel, ¿no? Hay tantas cosas para hacerse. Y por eso nosotros lo que tratamos de hacer es convocar a todos los sectores. Y bueno, convocamos también a los empresarios, convocamos a los sindicalistas, convocamos a los dirigentes sociales, que hemos tenido el Polo Obrero, muchos de ellos. Porque la verdad que creo que esto entre todos los actores sociales lo tenemos que sacar a flote, ¿no? Los que queremos un país inclusivo, ¿no? Digo, después hay sectores que, bueno, Claro. que querrán otro tipo de país, pero... Pero por eso te plantean, es decir, entonces, hoy por hoy, si el presupuesto que tenemos dedicado a las escuelas es el que tenemos, si vas a tener las escuelas que tenemos, o sea, no hay otra posibilidad. Entonces, si vos tenés, no como norma la innovación en las escuelas, sino como algo, ¿viste? Entonces no vamos a, como país, no vamos a crecer. Entonces, cuando vos mirás todos estos puntos específicamente, y bueno, te das cuenta por qué Argentina como está. Entonces vos decís, el presupuesto de educación tendría que ser al menos, como mínimo, 4 veces el que está. Puede ser el PBI es chico, y sí, el PBI es chico, entonces hay que crear riqueza. Y riqueza no, como primera medida no se puede, no podemos crear. Y a la vez nos va a costar bien, más, porque si nosotros no entramos en la era de la tecnología para la producción o cambiar la matriz productiva, va a ser imposible generar riqueza. O sea, porque yo hablo de la riqueza en la generación de trabajo genuino, es la única forma de generar, que eso te hace crecer el PBI, que el PBI es la torta para todos. Claro. O sea, pero si vos tenés que, por eso digo, no es que no estoy de acuerdo en los planes, o sea, lo que planteo es que hoy por hoy los planes es una red de contención para un sector que la está pasando recontra mal, o sea, no es un sector ABC1, que ¿me entendés? Es un sector de la sociedad que quedó rezagado en educación, en todos los aspectos de la vida cotidiana, y esas personas de alguna manera están contenidas con ese plan. Gustavo, pero ahora, sí. Sabes que son las 10, tenemos que hacer el corte de la hora 10. Quedaron un montón de temas pendientes, pero te invitamos a seguir conversando el próximo sábado, porque la verdad que esto hay que buscarle la vuelta, ¿no? Y nada, es importantísimo. Para la próxima, Gustavo, quisiera que nos aclares por qué suben tanto las tasas de interés. Todo eso lo vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias, Gustavo. Lo anoto en la agenda y lo hablamos el show que viene si tienen tiempito, ¿vale? Sí, gracias, sí. Magdalena, como siempre, por llamarme. Carlos, gracias. Bueno, mejor que te recuperes y que estés bien. Así que nada, seguimos hablando. Gracias por llamarme. Gracias a vos, Gustavo. Bueno, nos fuimos, son las 10 de la mañana, así que tenemos que hacer el corte. Estamos hablando con el licenciado Gustavo Giacomo sobre la situación económica, inflación y salarios. Quédense ahí que seguimos con más otras voces. Desde nosotros hacia vos. Desde la mañana hacia la noche. Una sola frecuencia. 92.3 FM Crisol. La frecuencia de tus latidos. Ya regresamos con más canciones.